Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer hasta el versículo 52. Marcos 6, 45. Y he puesto el título, ¿por qué te turbas? Y esta sería una pregunta también para cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Por qué te turbas? Dice el versículo 45 del capítulo 6 de Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. De ahí viene el título. ¿Por qué te turbas? Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué dice no habían entendido lo de los panes? Porque justamente acababa de hacer un milagro de multiplicación, ¿recuerdan ustedes? Donde la gente lo seguía, ya era tarde, no tenían que comer, y les dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, y ellos dijeron, no tenemos. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Pues tenemos apenas 5 panes y 2 pececillos. Simplemente lo que Jesús hizo es oró, bendijo sus alimentos y comenzó a repartir, y después de haber repartido recogió 12 cestas, fíjense, de 5 panes y 2 pececillos, recogió ¿cuánto? 12 cestas llenas de los residuos. ¡Qué extraordinario! Es un Dios de provisión, es un Dios maravilloso. Pero aún viendo ese milagro, los discípulos todavía no habían comprendido esto. Y este es el contexto de lo que vamos a continuar. Definitivamente, hermanos, no vamos a poder entender este último milagro de que estamos hablando a menos que veamos este periodo que Dios los dejó como un periodo de examen, tal vez, para que los discípulos pudieran pasar después de haber visto un milagro tan extraordinario como la alimentación de los 5,000. Recordemos que Jesús le había mandado a los discípulos, les había dado poder, les había dado autoridad, ellos habían ido, y luego de haber hecho tantas cosas, de haber llevado su palabra, de haber visto milagros, regresan a darles el informe a él. Ellos habían visto la confirmación de ese llamado de parte de Dios, de ese ministerio que Dios estaba enviándoles, que les había dado, y los estaba autentificando como el poder que se manifestaba a través de lo que ellos hacían. Pero a pesar de lo que Dios había obrado en ellos, regresaron tal vez emocionados, entusiasmados por todo lo que habían visto, lo que habían hecho, cómo las palabras iban fluyendo de una manera casi sobrenatural. Entonces, cuando vienen a dar el informe a Jesús, se encuentran con una multitud que no los dejaba para nada. Y ellos estaban casi sin descansar, y Jesús los lleva a otro lado para descansar, y aún la multitud los sigue, y ustedes saben toda esa parte. Y entonces es donde Jesús comienza a obrar un milagro. En primer lugar, vemos la preocupación de Jesús por ese hambre espiritual. Jesús está preocupado en el hambre también que tenemos de nuestro cuerpo físico, pero sobre todo en la parte espiritual. Y lo primero que empieza es con la parte espiritual. Y les comienza a enseñar, y luego les da el alimento. Entonces, ahora, después de todo esto, los discípulos, aún con todo, ellos no comprendían quién era Jesús. A pesar de verlo las maravillas, a pesar de conocer de repente la parte de la profecía, ellos no entendían mucho. A pesar que a veces tenemos la Biblia y lo tenemos en nuestras manos, no hemos entendido mucho. Y para nosotros muchas veces la Biblia es simplemente una historia, como si leer un libro de historia de México o historia universal.
Y lo creemos como una narración más. Y más o menos lo que estaba pasando con los discípulos. Así que Jesús somete a prueba a un examen para ver cómo van en su avance del conocimiento de Dios, del conocimiento de quién era Jesús, de quién era su maestro, porque todavía parecía que algo no estaba, ¿cómo se dice? Ahí embonando, ¿verdad? Con lo que Jesús estaba haciendo. No estaba bien. Ahora, Mateo y Juan también, déjame decirle que recogen este incidente, coinciden mucho con Marcos en lo más esencial, pero aportan algunos detalles nuevos. Por ejemplo, complementan esta escena. Dice Mateo, o narra Mateo, cuando Pedro camina sobre las aguas, cosa que Marcos no lo hace. Recordemos cuando hicimos la introducción de Marcos, decíamos que Marcos como fuente principal había tomado a Pedro. Por lo tanto es importante y es hasta natural que Pedro no quisiera alzarse el cuello y decir yo caminé sobre las aguas. Entonces por esa razón, ese es uno de los motivos que podemos ver que Marcos no lo narra, justamente porque su fuente era Pedro. Sin embargo Mateo sí habla y dice que cuando pasa esto los discípulos confesaron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Para mis hermanos que están tomando nota, eso está en Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33, de toda la narración completa. Ahora, Juan menciona que la razón por la que Jesús se retira al monte era porque la gente le quería tomar a la fuerza para hacerle rey. ¿Qué había pasado? Después de haberle multiplicado todo, entonces la gente dijo, este es el Mesías, este va a ser nuestro rey. Si nos pudo suplir pan, alimento a todos los que estamos aquí, no, este tiene que ser. ¿Por qué? Porque su mente tampoco conocía verdaderamente a Jesús. Estaban equivocados, hermano. Ahora, por su parte, Marcos subraya el contraste entre la revelación que Jesús acaba de dar a sí mismo y la incomprensión de sus discípulos. Sus discípulos no entendían. Porque es lo que narra al final de este pasaje que acabamos de leer, versículo 52. No entendía. Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a desarrollar qué es lo que Dios quiere comunicarnos y qué aprendizaje vamos a obtener de esto. Enseguida, dice el versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Aquí hay dos detalles en este versículo que es necesario que notemos. Por un lado, vemos al Señor casi con prisa y nos llama la atención porque es el único caso en los evangelios que Jesús casi a empujones se los lleva, casi arrastras a los discípulos a la barca para que se fueran. Por otro lado, aquí Jesús vemos que casi los estaba forzando, o sea, realmente en el griego original los forzó a irse. No les dijo, por favor, suban a la barca. No, a la fuerza los llevó. Esa es la única vez que se muestra esta escena. Ahora, debiéramos preguntarnos cuál fue la razón por la que el Señor estaba actuando de esta manera. Es evidente que Jesús lo quería sacar de ese ambiente en el cual estaba. Se había creado después de la multiplicación de los panes, había un ambiente efervescente. La gente, wow, y yo me imagino que comenzaron a echarle porras, ¿no? Así, Jesús, y casi como los políticos aquí, ¿no? Entonces, porque pensaban de que Jesús era ese tipo de gente. ¿Se dan cuenta que Jesús no ha venido a establecer un reino aquí en la tierra? Y muchos, aún pastores, se apartan del ministerio para ir tras los cargos políticos. ¡Qué vergüenza, hermano! ¿No se dan cuenta que el llamado que nos ha hecho Dios es superior a cualquier llamado de hombres? Si Jesús hubiera querido, era el momento oportuno, era su segundo año de ministerio sobre la tierra, estaba en la cúspide del ministerio, toda la gente estaba tras Jesús, y si hubieran habido elecciones, hubiera ganado arrasadoramente, no hubiera ningún competidor que le pudiera hacer frente. Pero Jesús no se quiso aprovechar de eso. Jesús entonces dijo, mira, la gente está emocionada, hay que sacarlos de ese ambiente, porque sabía que ese ambiente de emoción es superfluo. Es como un alcacercer que sube y después baja. ¿Sí saben? ¿Sí conocen un alcacercer? Eso sí, así es la gente. Entonces, ¿por qué? Porque la gente estaba emocionada por el milagro. No estaban emocionados por seguir a Jesús. Y así hay muchos que llegan a las iglesias emocionados. Yo pongo mi fe pero que en el milagro, pero no realmente en Jesús. Entonces Jesús los hace y los saca. Pero ahora, ¿cómo hacen para jalar a la gente? Venga por su milagro.
reclame su milagro. ¿Sí? Para jalar a más gente. ¿Es cierto o no es cierto? Es de forma. Ahora, evidentemente que este milagro que Jesús había hecho había causado un tremendo impacto, y entonces había comenzado a emerger ese fervor nacionalista de los judíos, ¿no? Entonces, dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 14, que la gente viene y lo quiere hacer, ¿qué cosa? Rey. Lo quiere hacer rey. Ahora, es muy probable, no lo dice la Biblia, pero es muy probable, o cuando digo no lo dice la Biblia, es una opinión personal. No voy a decir el pastor dijo, sí, pero es una opinión personal, es una apreciación personal. Y aclaro para que nadie vaya a decir, es que dijo, ¿verdad? Porque a veces quieren poner palabras que uno no dice. Esa es una interpretación personal, amados hermanos, de que es muy probable que los discípulos también fueran contagiados, como seres humanos, hubieran sido contagiados por esa efervescencia de la gente que estaba ahí, con ese entusiasmo. Así que el Señor, ¿sabe qué? No quiso que se contaminaran con esa efervescencia, ese emocionalismo. Agarró y los sacó casi a rastras y los forzó para que se fueran ahí en la barca, de tal manera que pudiera tranquilizar los ánimos y hacerles ver a ellos que es la emoción de esa gente no estaba obrando de parte de Dios. Por eso tenemos que tener el discernimiento, hermanos, que hay muchas de las emociones que Dios no está obrando ahí, que son manipuladas. ¿Sí entienden eso? O sea, entonces, y dice, los llevó y los forzó a irse mientras él despedía a la multitud. Una vez que yo no había pedido que se contagien porque ya salgan fuera de este ambiente, ahora Jesús viene y despide a la multitud. Una vez que Jesús ya comienza a despedir, entonces podemos preguntar, pero ¿por qué Jesús estaba actuando de esta manera? ¿Qué le estaba pasando? Al fin y al cabo, ¿era el auténtico rey de los judíos o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no aprovechar una ocasión como esta para que las multitudes lo lleven y digan, wow, y proclamó, este es nuestro rey? ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, la multitud estaba pensando en sublevarse en contra de los romanos. Y esto había derivado de una lucha armada y una nueva matanza. O sea, iba a ser terrible. Iba a ser, la cura iba a ser peor que la enfermedad. ¿Sí entienden ese dicho? Entonces, esto no tenía nada que ver con los medios que Jesús normalmente estaba acostumbrado a utilizar. Porque Jesús no había venido a establecer un gobierno político de ninguna manera. En segundo lugar, la esclavitud por la que Jesús había venido a este mundo era a liberarles no de los romanos, sino de sus propios pecados. Y esto estaba muy lejos de los pensamientos de esta gente. En tercer lugar, porque las multitudes pensaban en un reino material. Como ellos habían visto cómo Jesús había hecho tremendo milagro con 5 panes y 2 peces, por lo tanto podría satisfacer también cualquier otra necesidad física que ellos tuvieran. Es decir, ellos estaban más preocupados en Jesús o en ellos. En ellos, lógicamente, en su propio bienestar. O sea, este era el rey que ellos querían y que cualquiera pudiera querer elegir. ¿Para qué? Para tener un rey a su servicio. Para que les pudiera, ¿qué? Dar todo lo que ellos quisieran. Así como ahora, ¿no? Yo declaro y quieren que Dios haga las cosas. Y esto y aquello y lo otro y no sé qué tanto. ¿No? Ahora, ¿creemos en milagros? Sí, creemos. Lo hemos visto, somos testigos de muchos milagros. Hay mucha gente que no cree en milagros, pero es asunto de ellos, no es nuestro asunto. ¿Cómo no creer en milagros en gente que hemos visto que Dios ha tocado, que Dios ha sanado, que Dios ha restaurado su salud? ¿Cómo no creer? Sería negar el poder de Dios. Algunos pues no creen y ese es el problema de ellos, ¿no? Entonces, regresando a Cristo, Cristo no era este tipo de rey, porque no iba a estar para servir a los demás de esa manera. Aunque él era siervo, pero no se iba a manifestar de esa forma. Esa no es la forma. En cuarto lugar, porque mientras Dios no cambie el corazón humano, quiero que sepan, hermanos, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Se podrán establecer las mejores políticas, las mejores directivas de gobierno. Sin embargo, el ser humano, por su propia naturaleza, sin un corazón regenerado, va a seguir siendo un miserable dentro de la tierra. Necesitamos que nuestro corazón cambie, que sea transformado. Y mientras no cambie, ¿saben qué? Van a seguir habiendo tranzas. Van a seguir habiendo gobiernos corruptos, policías, tránsitos, todos sin excepción. No digo todos, pero estoy generalizando porque en todos los estados, en todos los estatus, de gobierno existe eso. ¿Hay corrupción o no?
Eso porque el corazón de la gente no ha sido cambiado y no ha sido transformado. Y solamente podrá ser mejor cuando ese corazón haya sido transformado. ¿Por quién? Por el único que puede hacer posible, que es Dios. Entonces, él sabía que antes de poder ser rey de los hombres, era necesario acabar con el pecado y proveer para el hombre un nuevo corazón. Es la única manera en que realmente podrá ser un buen gobierno. Por eso que Dios, Jesús, estaba priorizando las cosas. No estaba, imagínense, ser rey de la gente que en su corazón sigue siendo malo y perverso. No tiene ningún sentido. Ahora, él sabía, Jesús venía ya con una encomienda muy definida, un propósito establecido, que era necesario pasar por la cruz antes de poder sentarse en el trono. Por eso que no podía adelantar. Versículo 46, fíjense, y después que los hubo despedido, ya la gente, dice, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El Señor no buscaba la fama, no buscaba las alabanzas de los hombres, sino lo que llenaba verdaderamente su corazón era esa comunión íntima que tenía con el Padre. Ahora los hombres se han vuelto tan populares y lo que llena su corazón es la alabanza de la gente. Y que digan, wow, mira tú que cantas bien. O tú que predicas, no, tú me encantas, no, porque tú predicas extraordinario. O tú eres un maestro. La alabanza de la gente, grabar discos, es lo que les llena su vida. No les llena esa comunión con el Padre. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Ahora la gente quiere los premios. Es pasar por la alfombra roja, eso es lo que les llena. Ganar los premios, compitiendo con la gente del mundo. Los Grammys están allá. Entre cristianos también, no, los ARPA, no sé si siguen, pero ni me interesa, ¿no? O sea, pero compitiendo, eso es lo que llena a la gente. ¿Cuánta necesidad nosotros tenemos de poder, de imitar a un ejemplo tan extraordinario como Jesús? Ahora, es cierto que la vida de oración de Jesús es algo que mucho se habla, que mucho se comenta, pero que poco se imita, que poco se practica. Es la gran realidad en estos días. Mucho se habla de la oración de Jesús, la intercesión de Jesús, pero muy poco se practica. La gente no quiere, la gente no desea, la gente no anhela. ¿Por qué? Si es el mejor ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Pudiera darle muchas razones, pero quiero que cada uno de esas preguntas tiene que ser ¿por qué no estoy imitando a Jesús? Vivimos una época, hermanos, en que la gente vive tan deprisa, pero sin saber a dónde va. Está lleno su agenda personal, pero no de la agenda de Dios. Los mismos creyentes muchas veces son tentados con una y otra cosa para continuamente cortar nuestras devocionales a Dios, esas oraciones privadas y abreviar nuestras oraciones y poner pretextos para no orar. Ponemos pretextos de todos los colores. Es que me llamaron por teléfono y es algo urgente. Pues la oración ya no es urgente ahora. No, es que mi bebé me está llamando. O sea, ya que tenías el bebé, llorabas porque no tenías. O sea, muchas cosas quiero que entendamos, hermanos. No debe haber una sola razón que nos interrumpa nuestros devocionales con el Señor. Ese momento íntimo con Dios. Hermanos, sin duda, el no seguir el ejemplo del Maestro es la causa de una pobreza espiritual en nuestras vidas y aún en las iglesias. Notemos también que el Señor estaba orando en tierra mientras que les manda en medio de la tempestad ahí. Pero esta vez es distinto. La vez anterior, en el capítulo 4 de Marcos, Jesús estaba dentro de la barca. Ahora ya no está en la barca. Él estaba orando, él estaba intercediendo y ellos solos estaban allá. O sea, es una situación diferente a la anterior. Estaban remando y fatigados porque el viento que les era contrario. Pero Jesús estaba haciendo algo muy importante. No estaba en la barca, pero eso no significaba que los había abandonado. Estaba haciendo algo importante. ¿Cuántas de las tempestades en la vida diaria se componen de estos mismos dos elementos? Cuando los problemas parecen abrumarnos, cuando las circunstancias parecen que nos van a rebasar por encima, cuando la tormenta ya está a punto de derribarnos y hundirnos, y aparentemente el Señor está ausente.
Lo mismo pasaba con ellos. Aparentemente el Señor está ausente, olvidándonos que Él está ahí en la colina intercediendo por nosotros. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además, por si no lo sabías y si no lo recordabas, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Tal vez no está, tal vez no lo puedas ver, porque a veces el hombre es muy dado a creer si ve, y parecemos a Tomás. Pero tenemos que tener la certeza en la palabra de Dios, en sus promesas. Recordemos algo, hermanos, que antiguamente la diestra del rey era un puesto de honor y significaba una participación de poder y gloria similar. Por lo tanto, esta es una hermosa ilustración del ministerio de intercesión que ejerce nuestro Señor. Ese ministerio de intercesión a favor de todos sus hijos, a favor de todos los creyentes genuinos, verdaderos, que han puesto su fe en Jesucristo y que tienen a Él como su Salvador personal. Sigue más adelante, versículo 48, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Los discípulos llevaban gran parte de la noche remando con gran fatiga. Después de haber estado arreciando la tempestad por varias horas, los discípulos se encontraban angustiados, turbados. Y en ese momento viene a ellos caminando sobre el agua. Ahora, en este caso, hermanos, específicamente, no se trata de un peligro grave tal vez, sino de los esfuerzos que está sosteniendo el ser humano, sostenidos, que además estaban resultando ineficaces porque remaban y el viento en contra, remaban y no avanzaban nada, seguían con sus propios esfuerzos tratando de avanzar y no avanzaban nada. ¿No le pasaba así a usted? Que muchas veces ha tenido circunstancias y tratando de remar con sus propias fuerzas y no parece que no avanza nada, y no avanza nada, y más hago y no avanzo nada. ¿Cuántos han pasado por eso? Y esto les estaba creando un tremendo dolor, porque cuando dice gran fatiga, realmente lo que significa es un gran dolor en la traducción, ahí en el griego. O sea, ya no podían y estaban cansados, agotados, pero ya los músculos llega un momento que ya no da y sigues haciendo para no dejarte rendir, y eso ocasiona un gran dolor. Comienzan los calambres, cuando hay un sobreesfuerzo humano. Y eso causa dolor. ¿Cuántos tienen calambres? Ok, entonces ya saben, causa dolor. O sea, de eso estamos hablando. Igualmente, figurativamente, estamos hablando de que hay circunstancias en las que comienzas a pasar situaciones duras, y la tormenta está en contra, y tú sigues remando con tus propias fuerzas, y yo lo voy a lograr, porque yo soy bien machín, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y no necesito de nada, y lo voy a lograr. Y te olvidas que hay alguien que es superior a ti. Y te olvidas que hay alguien que está intercediendo al Padre a tu favor. Y te olvidas que hay uno que es todopoderoso, que tus fuerzas pronto se van a agotar. Jonás se vio en medio de la tormenta por su desobediencia. Pero estos discípulos se vieron en la tormenta a pesar que obedecieron al Señor. Y quiero que entiendas, y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que cuando estamos en obediencia no nos va a venir ninguna tormenta. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Incluso los hombres, los discípulos no querían dejarlo. Jesús tuvo que obligarlos. ¿Recuerdan ustedes cómo les expliqué? Tuvo que obligarlos para que se fueran, que subieran a la barca. Y entonces, ¿qué está pasando? Cuando la tormenta estaba en su peor momento, cuando ya no podían con sus fuerzas. Y me hace acordar el caso de Jacob cuando les estaba hablando respecto a la oración. Él prevaleció cuando él fue dislocado, cuando ya no podía más con sus fuerzas. Es lo mismo que pasaba a él acá. Cuando él ya no podía más, cuando reconocieron que sus fuerzas eran ineficaces, entonces viene Jesús y extiende su misericordia sobre ellos, y les habla y les trae paz y también seguridad, porque su palabra trae paz sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu problema, aún sobre tu enfermedad. Nosotros, hermanos, podemos pasar situaciones dolorosas, luchando contra adversidades como consecuencia de nuestra obediencia a Dios. Y tal vez algunos se mofan y hacen escarnio de uno, pero que nada de eso nos detenga.
Porque en medio de la situación, el Señor sigue viéndote, sigue mirándote. Tiene cuidado de ti. Tal vez ellos podrían creerse que estaban olvidados por el maestro, porque los había dejado que vayan solos y estaban ahí en la orilla, ahí en la colina orando solo. Sin embargo, tenemos que aprender que donde quiera que un verdadero discípulo se encuentre, y cualesquiera que sean las circunstancias que lo estén rodeando, no hay ninguna circunstancia que pueda impedir que el Señor vele juntamente con nosotros. Tal vez el hermano, el esposo, incluso la esposa, se puede olvidar de orar por uno, pero hay alguien que jamás se va a olvidar y que está las 24 horas intercediendo a tu favor y a mi favor. Y esta tiene que ser una verdad que nos consuele, que nos llene el alma y que podamos nosotros decir gracias, Señor, porque eres un Dios que no se olvida de sus hijos. Sin embargo, dicho todo esto, también podemos notar que el Señor no llegó hasta ellos, sino hasta cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Sí leyeron eso? Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Y eso significa de madrugada, o casi al amanecer. Incluso en la versión K2 dice 4 de la mañana. Toda la noche se la pasaron ahí. No viene de inmediato, apenas antes en el problema, no llegó de inmediato. Sino hasta que tus fuerzas ya no dan. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos olvidamos de que hay un Dios poderoso. Y comenzamos a luchar por nuestros fuerzas. ¿Y por qué? Que sigues luchando. Mientras tú no te abandones a la gracia y la misericordia de Dios y reconozcas tu insuficiencia, Dios no va a entrar. Escucha bien. Estas son cosas claves, hermanos, que tenemos que aprender. Que a veces nos comenzamos a luchar por nuestras fuerzas. Y perdemos el tiempo y nos desgastamos por lo mismo. Ahora podemos preguntarnos por qué el Señor no vino a la primera vigilia, evitándoles tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, tanto desgaste. Y también algunos de nosotros tal vez hemos pasado por circunstancias similares. Y también hemos querido que el Señor venga. Pero a veces, ¿saben que no ha venido? De inmediato. Y muchas veces hemos tenido la sensación de que estábamos luchando solos. Aquellos que son nuevos, para que vayan aprendiendo cuál es el secreto de poder orar y de poder recibir esa respuesta. Y cuando tenemos la sensación que estábamos solos en medio de las dificultades, cuando ya no podíamos, hermanos, cuando de pronto veíamos el final del túnel. El hecho de pensar que Dios no está pendiente de nosotros, ¿saben qué? Es una percepción falsa que muchas veces el enemigo se aprovecha para hacer creer esto. Y esta apreciación tiene que ser corregida de nuestras mentes, de nuestro parecer. Como ya les había dicho, Cristo estaba en la colina, pero no estaba solo, no estaba ahí de oquis, como dicen, ¿verdad? Estaba intercediendo por sus discípulos. Mientras los discípulos estaban allá, Él estaba intercediendo allá mismo. Por otro lado, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, hermanos, nunca debemos perder la confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, lo que nos ocurre, y además va dirigiendo cada cosa para nuestro bien. Recordemos lo que dice Romanos, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces lo que dice Romanos 8:28, y sabemos, es decir, que tenemos ese conocimiento, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Pero me choqué, pues te va a ayudar a bien. De repente ese choque te sirvió para librarte de la muerte. Sí. Es que me detuvo el tránsito. Pues qué tal si te pasaba la luz roja, la siguiente, que ya habías pasado una luz de par y no te hiciste el alto, te paró para ponerte un ticket o una multa, pero evitó que te chocaras con otro más fuerte. Pero muchas veces nosotros somos quejidos, sin entender el propósito de Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Ya les he comentado en una oportunidad cuando se fue allá en Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas, al World Trade Center. Gente que lloraba cuando daba su testimonio después de que ocurrió ese accidente. Dice que había un hombre que estaba, pues, que trabajaba ahí en una de las oficinas del World Trade Center y
En esa noche justamente su bebé se despertó, tenía un bebé pequeño, y se despertó en la madrugada. Y estaba llora y llora y llora, y él, y con la esposa todo el día con el bebé, así que en la noche le dijo, yo te voy a ayudar a cuidar. Y comenzó a mecerle y no se dormía, parecía que tenía dolor de estómago, algo le pasaba, pero seguía, y prácticamente llegó de amanecida. 5:30 de la mañana se duerme el bebé, lo acuesta en su cuna, se va a acostar, dice, pues en media hora me levanto, se quedó dormido. Debía tomar el tren a las 7 para poder llegar a tiempo a Manhattan. Y cuando a veces despierta, se baña y sale corriendo al tren, y justamente el tren acaba de pasar. Los trenes son exactos, o casi exactos diríamos, no hay que ser, para ser sinceros, no decimos 100%, pero casi exactos. No se atrasan tanto, ¿verdad? Pero son minutos nomás, poquitos. Pero cuando llega, justamente el tren acababa de pasar, dijo, y ahora ya perdí el tren y mi trabajo, y ahora qué voy a hacer, y estaba así, pero pues, y se regresa a la casa, y llama para reportarse, pero todavía no había, que era temprano, entonces, y estaba ahí, pues se sienta a tomar café con su esposa, y su bebé ahí al lado, y mientras ellos estaban tomando el café, normalmente no, acostumbramos también viendo las noticias, igual que acá, CNN, y en eso, cuando estaban tomando café y platicando, en directo se vio esa noticia. Cuando los aviones, el primer avión va contra la primera torre, y cuando eso ve, dice, en ese edificio trabajo yo. No sabían, porque no sabían qué cosa había pasado. Pensaban que era un accidente al azar. No sabían todavía en los primeros momentos. Y cuando después ya se enteran de que había sido un ataque terrorista, este hombre se pone a llorar, echándole la culpa al bebé que no lo dejó dormir, no dándose cuenta que Dios estaba orando para poder salvarle la vida. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando tú veas que las situaciones van mal, tú entiendes que eso te va a ayudar para bien. Eso te va a ayudar para bien. En el caso concreto de los discípulos, aunque no podemos afirmarlo con seguridad, sin embargo podemos pensar que este tiempo de adversidad, este tiempo de prueba, tuvo que haber sido ese antídoto ideal para bajarles el emocionalismo que estaban envueltos cuando Jesús los llevó a la barca. Estaban eufóricos, y Jesús, mira, y hermano, nosotros vamos a ser ministros de Estado o secretarios de ahí, ¿verdad? Porque se lo pone el rey. Ya me imagino haciendo sus planes como todo hombre, porque estaban cerca del líder. Pero con ese susto se les quitó las ganas de todo. A veces así te tiene que hacer el Señor, para que se te quiten esas ideas que no son de parte de Él. ¿Qué entienden eso, hermanos? Parece ilógico, pero ¿van dando cuenta ustedes eso? Porque los propósitos de Dios son eternos, no son de este mundo. Entonces, vino a ellos andando sobre el mar, dice la segunda parte del versículo 48. En el capítulo 4, Jesús ya había demostrado que Él dijo a la tempestad, calla y enmudece, y de inmediato ya había demostrado su poder. Había demostrado que era capaz de poder tener poder sobre la naturaleza. Y ahora Él estaba demostrando que no solamente tenía ese poder, sino que también tenía poder para decirles, aguas, ahora van a ser de camino. Y comenzó a caminar sobre las aguas, porque Él tiene todo poder. Job lo expresa de una manera poética extraordinaria. Y en Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Mire, de una manera poética. Y hace cuántos años recordamos que Job es el primer libro de la Biblia, pero de una manera poética. Y fíjense, y ahora lo vemos a Jesús caminando sobre el mar. Este episodio ilustra de una manera extraordinaria en que cuando el Señor acude al auxilio de los suyos, de sus hijos, Él tiene formas peculiares y formas extraordinarias de cómo va a acudir. No lo va a hacer de la manera convencional, no lo va a hacer de la manera que usted y yo queremos, lo va a hacer como Él desea, como Él quiere, como Él anhela. ¿Y cuál es su propósito? Poder entender que hay un rey extraordinario, un Dios extraordinario, que siempre está a favor de sus hijos, aunque nosotros no lo entendamos, que Él va a venir en auxilio en el momento que menos lo esperamos, pero que viene es seguro. Si tú estás pasando alguna situación, atrévete a creerle al Señor.
Asegúrate de ser un verdadero hijo de Dios. Eso es todo. Tercera parte del versículo 48, porque tiene 3 partecitas, dice, y quería adelantárseles. ¿Qué? Esto como que nos debe sacar de onda, ¿no? ¿Cómo que quería adelantárseles? Por un lado, los discípulos llevaban batallando casi toda la noche, remando, y estaban luchando contra el viento, y casi no podían avanzar. Mientras por otro lado, Jesús casi pasa de largo ahí. Mira que voy adelantándoles. Imagínense ustedes, y ellos batallando. Y pareciera que no tiene ninguna intención de poder ayudarles. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermano? No saben. Yo tampoco. No lo sabemos. Es que aquí no podemos especular. No sabemos por qué. Lo que sí resulta evidente, sin embargo, es algo importante, que ellos no lograron identificarlo adecuadamente. Mire, versículo 49, para que nos demos cuenta, porque aquí esto es importante, porque a veces nos puede pasar esto. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Pensaron que era qué? Un fantasma. Todos lo veían caminar y lo veían venir andando sobre el mar, y entonces inmediatamente pensaron, es un fantasma. Imagínense. Así como algunos hermanos a veces me han dicho, mire que hay los muertitos en mi casa porque las puertas se cierran. Imagínense. Entonces, al no poder identificar a Jesús, sino que pensaron que era un fantasma, entonces surge una pregunta fundamental con la que Marcos nos enfrenta otra vez más. ¿Por qué digo otra vez? Porque ya nos enfrentó en oportunidades anteriores. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? Los discípulos no logran identificarlo adecuadamente. Entonces, esto, al no reconocerlo a Jesús, impide que Jesús les pudiera ayudar inmediatamente. Y la pregunta sería, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Realmente sabes quién es? ¿Entiendes quién es Jesús a tu vida? Ellos no lo pudieron identificar. Algunos lo identifican como Jesús, pues el hijo de María. Jesús, el que está ahí en una crucecita, ¿verdad? Ahí, con cara triste todavía. Entonces, de muchas maneras. Pero ¿quién es Jesús? Esto nos hace reconocer o entender la importancia de verdaderamente conocer correctamente quién es Jesús. En realidad, hermanos, había sido su incapacidad para reconocerle lo que motiva que el Señor les mandara rápidamente allá a la barca, a la otra ribera. ¿Por qué? Porque habiendo hecho el milagro, aún se habían emocionado juntamente con los demás porque no conocían todavía a Jesús. El no conocer a Jesús muchas veces limita el actuar de Dios a nuestro favor. Las multitudes estaban creyendo que Jesús era un revolucionario, que iba a librarle de los opresores romanos. Los mismos discípulos parecían verlo de otra manera, así que no entendían quién era Jesús. Jesús, por otro lado, no podía hacer la obra de ellos. No iba a poder hacer esa obra extraordinaria en sus vidas. ¿Por qué? Porque mientras no se conozca quién es Jesús, entonces vamos a batallar, hermanos. Vamos a tener ese problema. Es muy importante que tú y yo sepamos quién es Jesús. De tal manera que no se pase de largo, sino que podamos identificar, Él es Jesús, Él es mi Salvador, Él es mi Rey y Él es mi Señor. El que pagó por mis culpas, el que me hizo libre de pecado. Él es mi Dios. A Él yo me rindo y a Él yo me debo. Tenemos que reconocer quién es Jesús. Los discípulos no habían reconocido. Es más, cuando no conocemos quién es Jesús, su presencia a veces nos puede turbar. Y eso ha pasado con mucha gente, porque no llegan a comprender, se llenan de temor, tal como ocurre con los discípulos, y tienen un mal entendimiento, una mala percepción de quién es Dios, de quién es Cristo. En cierto sentido, hermanos, es fácil entender la reacción de los discípulos. ¿Cómo podían esperar que Jesús viniera caminando ahí en medio del agua, en medio del mar? ¿Cómo podíamos esperar? Pero muchas veces ocurre con nosotros lo mismo. ¿Saben por qué? Porque queremos que Jesús venga como nosotros queremos, pero Él va a venir sobre nuestras vidas, sobre nuestra enfermedad, nuestro problema, de la manera que Él quiera.
Porque Él es soberano, porque Él es Dios. Él no está sujeto a nosotros, nosotros nos sujetamos a su soberana voluntad. Ese es el Dios excelso y maravilloso que nosotros tenemos que conocer. Pero muchas veces ocurre lo mismo con nosotros, con todos sin excepción. Me estoy incluyendo. El Señor se presenta de formas inesperadas, no lo reconocemos y lo dejamos que pase de largo. Eso es. ¿Cuántas veces las personas no logran percibir que es en la cruz de Cristo donde Dios se ha manifestado con mayor claridad hacia la humanidad? Muchos no lo entienden. Como decía el apóstol Pablo, a unos les parece locura y a otros debilidad. Así que pasan por su lado cargados con sus problemas, con sus pecados, sin percibir que ahí en la cruz es Jesús donde se manifiesta a los hombres. Dice ahí en 1 Corintios 1:22, para los que están anotando lo que acabo de decir, en otras palabras. Porque los judíos tienen señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Recuerdan que es lo que decía? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles es locura. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Pero cuando tú conoces a Jesús verdaderamente, ya no es locura. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Eso es. Este es nuestro Dios, hermanos, en quien nos gozamos, en quien nos alegramos, en quien nos regocijamos, porque no hay ningún Dios como nuestro Dios. Ahora, este es el significado de la historia de Jesús caminando sobre las aguas, la cual a primera vista nos parece un poco extraño, e irrelevante a veces. Jesús no interviene ni entra en la barca hasta que ellos aprendan una tarea que Jesús les había dado. ¿Cuál era? Creer en la protección y la ayuda de parte de Dios en medio de las circunstancias. Al margen de los problemas que le rodeen, tener que poner tu confianza firme en Él. Aunque todo sea adverso, aunque sigas remando muchas veces con tus propias fuerzas, y aunque haya pasado la noche y estés en la cuarta vigilia, ¿sabes qué? Jesús no te ha dejado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Jesús estaba en la colina intercediendo, no los había olvidado. Para el ser humano esto es una locura, pero es lo que dice la palabra. Cuarta vigilia es cuando tú ya te has obligado y cuando dices, Señor, ya no puedo más con mis fuerzas. Estoy batallando, estoy haciendo la lucha, pero ya estoy rendido, estoy cansado, no he avanzado absolutamente nada. Entonces va a venir Jesús y te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 50. Es lo que dice. Les digo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este yo soy me hace recordar lo que dijo allá a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el todopoderoso, yo soy el único, el sexo, el maravilloso, el extraordinario, yo soy, que se presenta a tu vida. Ten ánimo, no temas. Cuando ellos estaban aterrados por un fantasma, Él se presenta. Eso que ves ahí, o que quieres que es un fantasma, yo soy, no te asustes, yo estoy contigo. Y cuántas veces también el Señor nos tiene que decir de la misma manera a nosotros, yo soy. ¿Por qué tienes temor? ¿Saben que estas palabras trajeron consuelo a la vida de ellos? Trajeron seguridad, trajeron paz. Y este yo soy, tal vez decirle yo soy, tal vez podría significar yo soy el maestro, porque yo lo conocía bastante bien. Pero también puedes decir, porque cualquier judío, escúcheme, aquí hay algo importante. Cualquier judío que ve a alguien que viene caminando sobre el mar, cosa que nunca habían visto, entonces ellos tienen que entender, yo soy, este tiene que ser el Dios todopoderoso del que habla en el Antiguo Testamento. Cuando también en Juan, recuerdan ustedes, a Jesús le dijo, yo soy, estaban con quién, con ellos Judas, y cuando él dijo yo soy, dice que todos se cayeron en tierra cuando lo iban a entregar. ¿Por qué? Porque cuando se dice yo soy, Jesús está hablando con la autoridad, está hablando con poder. El solo hecho de decir yo soy, ¿saben qué? Es algo esplendoroso, majestuoso, glorioso, donde nadie puede estar de pie, porque el yo soy está presente. Entonces tiene que haber habido un entendimiento mucho más grande. Es algo solemne, algo sublime, sobre todo nombre divino que se pueda mencionar. Yo soy está por encima de todo. Cuando Él dice yo soy, todas las potestades caen rendidas a sus pies. Todas las enfermedades caen.
Todas las circunstancias caen. Toda la opresión cae, porque el yo soy está presente. Y eso tiene que a nosotros llenarnos de consuelo. Debido a su poca fe, hermanos, vemos que Jesús en su misericordia entra a la barca. Y cuando entra a la barca, calma la tempestad. Versículo 51 de Marcos capítulo 6. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Maravillaban viene del griego tamazo, que significa perplejo o asombrado. Se sube a la barca y Marcos nos dice que se quedaron perplejos. Y el hecho de que se queden perplejos, ¿sabe qué nos indica? La puntuación que habían sacado en el examen que Jesús les acaba de poner. Fracasaron por completo, porque todavía no conocían quién era Jesús. Y eso muchas veces nos pasa. Y muchas veces Dios permite circunstancias. No para ver, no es un sadomasoquista, no es alguien que se va a burlar de ti, sino para que tú aprendas a depender y poner tu fe solamente en Él. Su misericordia es grande, pero el fruto en ellos todavía es escaso. Tal vez seas uno de ellos. No lo sé. Termina en el 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una vez que Jesús entra en la barca, el viento se calma y ellos quedan perplejos y asombrados en gran manera. Y como dice Juan, allí en 6:21, la barca llegó enseguida a tierra a donde iban. De inmediato. No tuvieron que hacer más esfuerzos, de inmediato, porque Jesús estaba en la barca. Sin duda, esa también tiene que haber sido la experiencia de muchos creyentes. Cuando Jesucristo está presente, hermanos, la tormenta se convierte en calma. El problema imposible se convierte en algo posible. Lo insoportable se convierte en algo soportable. Aquello que nos está pasando y rebasando por encima, ahora está debajo de nuestros pies. Nuestras limitaciones ahora son ilimitadas, porque ya no peleamos nosotros, ahora es el Señor peleando con nosotros. Sin embargo, todavía vemos a los discípulos luchando por comprender lo que significaba lo que ellos estaban presenciando. Hay mucha fe en los milagros, hermanos, pero poco interés y fe en la palabra de Dios. Poca fe en sus promesas. Poca fe en lo que Él ha dicho a su pueblo. Creo que el día de hoy podemos decir lo mismo. Muchos tienen fe en los milagros, pero no en el que hace los milagros. Es cosa diferente. Su problema, tal como indica acá Marcos, es que aún no habían entendido lo de los panes, el milagro extraordinario que había hecho.